Buenos días para todos. Ya la profesora Beatriz hizo la introducción de la parte que fue básicamente los antecedentes. Yo hablaré un poco ahora de lo que se está viendo actualmente en el Comité de Ética. En la estructura organizacional, si ustedes los ven allá en la gráfica, aunque sí hay, digamos, una cierta dependencia desde la estructura de la universidad, del Consejo Superior Universitario, Rectoría, Vicerrectoría de Investigación. La Vicerrectoría de Investigación tiene como órgano asesor el Comité de Ética Nacional. Hacia el lado derecho observan ustedes el Comité de Sede, del cual depende la Vicerrectoría de Sede y las facultades. De la Vicerrectoría de Sede está la Dirección de Extensión e Investigación de la sede de Bogotá. De las facultades estamos nosotros, que es la Facultad de Enfermería, y el máximo ente de la Facultad de Enfermería es el Consejo de Facultad. Nosotros allí entonces funcionamos como un órgano asesor del Consejo de Facultad, asesor y consultor. Dentro de los dos círculos entonces observan ustedes los dos comités, el Comité de Ética Nacional y el de nosotros de facultad, dado que nos articulamos especialmente en lo relacionado a las políticas nacionales e internacionales de ética para la investigación y pues de alguna manera también por supuesto con la Dirección de Extensión e Investigación. Ya al interior de la facultad, entonces encontramos el Consejo de Facultad, de quien deriva la decanatura, y allí se encuentra la Dirección de Extensión e Investigación. Y como ustedes se dan cuenta, el Comité de Ética se observa como el órgano asesor del Consejo de Facultad. La misión del comité es verificar la actividad investigativa que se desarrolla en la facultad para que cumpla los principios básicos sustentados en los valores éticos observados tanto en el orden nacional como internacionalmente. En ese cumplimiento de la misión, entonces debe avalar los aspectos éticos y legales que inciden en todo el proceso de investigación a realizarse en la universidad y en especial en la facultad. De las competencias, aquí les traje algunas simplemente, pues son muchas más, pero en principio sería asesorar los asuntos relacionados con la ética de la investigación, formular criterios éticos que orienten la investigación a partir de las normativas, revisar y emitir observaciones a las directivas de la facultad de la universidad sobre la dimensión ética de proyectos relacionados con investigación en base a los cumplimientos de unos requisitos. Los integrantes, y aquí varía un poco con respecto a lo que ya presentó mi antecesora, y son 7 miembros en la actualidad. La decana es quien lo preside. Actualmente estoy yo como delegada de la decana para la presidencia del comité. Llevo un año en el cargo y en este momento, en esta presentación, les voy a exponer algunas posturas, por supuesto personales, a partir de esa experiencia como presidente del comité. El segundo es un profesor con formación en ética, entonces se hace la oferta hacia los departamentos para que los profesores que tengan la formación y estén interesados se presenten, y entonces ellos empezarían a conformar el comité por un periodo máximo de 2 años. El siguiente es un integrante externo que se presenta bajo convocatoria. Se abre una convocatoria que es abierta, externa, que se publica en todos los entes nacionales de ética en investigación. Ellos presentan sus hojas de vida, se las entrevistas, se hace todo un procedimiento y quien gane la convocatoria estaría elegido por 1 año. La Facultad de Enfermería tiene 2 posgrados, unos que son unidisciplinares y el otro es el interdisciplinar. Ellos tienen unos comités asesores. De cada comité asesor envían un representante para el comité que funcionaría como integrante, y son intercalados. En una sesión va el de interdisciplinares y en la otra sesión va el de unidisciplinares. Igual funciona con el representante de los estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado. También va uno del interdisciplinar y otro del posgrado unidisciplinar, y son intercalados. Y finalmente tenemos un profesor representante de los grupos de investigación de la Facultad de Enfermería, que ellos también son rotatorios.
En la documentación exigida por el comité, básicamente lo que solicitamos es el protocolo original de la investigación, debe contener máximo 25 páginas, realmente esto sí no es tan rígido, a veces puede tener un poco más dependiendo de algún tipo de investigación, pero se hace con el fin también de que a una vez se envía a los evaluadores no sea demasiado contenido y el evaluador lo pueda dar en un tiempo adecuado. Obviamente ese protocolo, a pesar del número de páginas, debe contener la información necesaria y suficiente para alcanzar a evaluar los aspectos éticos de ese proyecto. Debe tener una carta de autorización o en su defecto una carta de solicitud de autorización a la institución donde se realiza la investigación. Usualmente no llegan con las autorizaciones, las instituciones solicitan que tengan primero el aval del comité de investigación y en ese orden de ideas nosotros aceptamos simplemente la carta de solicitud de autorización. El otro es el permiso para utilizar material audiovisual si lo requiere el proyecto, el modelo de consentimiento informado, el presupuesto, el cronograma, la autorización para uso de instrumentos en caso de que sea investigación de tipo cuantitativo y si lo requiere, declaración de que no se han iniciado recolección de datos por parte del investigador. Y finalmente se sugiere que por estandarización internacional para la búsqueda en bases de datos que el título del proyecto no tenga más de 15 palabras. En esto también estamos siendo un poco rigurosos dado que SEE también nos lo pide a nosotros. En la presentación ya del documento y del proyecto como tal vamos a tener 6 aspectos, que es el marco de referencia o marco teórico o conceptual de acuerdo a la construcción que haya hecho el investigador, el marco del diseño, el cuerpo del documento, el consentimiento informado, los instrumentos y los aspectos éticos. En cuanto al marco de referencia y marco teórico conceptual, principalmente lo que vamos a apreciar en él es el mérito científico y el mérito social que tenga el proyecto, en el cual se haga visible el razonamiento ético de la investigación en relación obviamente a las problemáticas vigentes. En el marco del diseño vamos a observar el permiso de las instituciones, características de los sujetos, criterios de inclusión, procedimientos de selección y el abordaje que demuestre un tratamiento respetuoso de los derechos y la dignidad de las personas. En esto me voy a detener un poco más adelante. En el cuerpo del documento que muestre honradez intelectual y el respeto por los derechos de autor. En el consentimiento informado se observarán 2 aspectos, que son el primero, que la información que esté allí contenida sea suficiente y clara con un lenguaje apropiado para que la persona objeto de investigación entienda perfectamente si quiere o no quiere estar estar dentro del proceso de la investigación. El segundo punto es con respecto a la declaración del sujeto de haber comprendido esa información, de los derechos que tiene él en esa investigación, de su libre decisión para participar y retirarse o retirarse en caso de que en algún momento de la investigación él lo desee. También si el consentimiento cuenta con las normas específicas que rijan a los sujetos en caso de que sean personas menores de edad, sujetos vulnerables o personas que tengan alguna incapacidad para la toma de decisiones. En cuanto a los instrumentos, debe incluir el investigador si tiene el permiso de los autores, si tiene la descripción de los instrumentos, la explicación de las adaptaciones si tuvo el instrumento y debe incluir también todas las pruebas de validez y confiabilidad que ha tenido ese instrumento. En cuanto a los aspectos éticos, se hace un análisis de los principios y valores y normas que aplican en especial en el estudio y se les pide allí que hagan un análisis detallado y pormenorizado de cómo se van a tener en cuenta esos aspectos dentro de la investigación. Ya en el proceso de evaluación del proyecto como tal, vamos a ver este flujograma, lo vamos a empezar a leer de la parte superior izquierda hacia la derecha. Entonces el investigador elabora el proyecto. Luego se presenta ante el comité de ética. En el comité de ética verificamos algunos aspectos como son la lista de chequeo, el consentimiento informado, una declaración explícita del investigador que no ha iniciado recolección de datos y el documento cuya extensión ya les hablé. En esto discrepamos algunos profesores, algunos sienten que es simplemente una revisión de una lista de chequeo, dado que en principio sí es lo que se revisa, pero este simplemente es la puerta de entrada al documento para poder ser llevado al comité de ética. Luego ingresa al comité de ética y en la sesión se designan 2 evaluadores. Los evaluadores en este año en el cual yo estaba en el comité, se procura que sea uno de ellos experto en la metodología
de la investigación y el otro el experto temático. Por supuesto, ellos no harán análisis únicamente de la parte metodológica y temática, sino de la ética en la investigación relacionada con la metodología y la temática de la investigación. El experto evaluador no siempre es interno. Algunas veces se eligen también evaluadores externos dependiendo del tipo de investigación, y también se hace de manera horizontal, es decir, que si el proyecto de investigación es de doctorado, se le asigna un evaluador también que tenga formación doctoral, o si es de maestría de la misma manera. También se procura que cuando se asignan los evaluadores no sean dentro de los mismos grupos de investigación para que no haya también conflicto de intereses. Se eligen siempre que sean por fuera del grupo de investigación y de las líneas de investigación. Una vez el evaluador lo recibe, tiene 15 días para devolvernos el concepto de él como evaluador. Llega a nuestro próximo comité, el comité sesiona y hacemos en paralelo el análisis de los conceptos de los dos evaluadores. Usualmente lo que hacemos es integrar las dos evaluaciones y enviárselas al investigador. Cuando son discrepantes o cuando son diferentes, hacemos análisis riguroso al interior del comité de cada uno de los aspectos que fueron emitidos por los evaluadores, y de allí se saca un único concepto que es el que va a ir dirigido al investigador. Entonces, en esas casillas azules que ustedes observan pueden haber puede ir en tres direcciones ese proyecto. Primero, que sea aprobado, que irá hacia la derecha. Entonces, si simplemente tuvo algunas observaciones básicas que fueron más de forma que de fondo, sencillamente se le emiten al investigador y se le da como aval de aprobado al evaluador. Si tiene algunas observaciones que no son de implicaciones serias de ética en la investigación, sino que pueden impactar de manera relevante el proyecto, se le pide que haga una certificación de incorporaciones. Entonces se le devuelve al investigador, él hace las incorporaciones y lo devuelve e inicia nuevamente el proceso en el comité. Aquí es donde ya cuando he escuchado las anteriores presentaciones que no se hace un seguimiento, que de pronto tienen dificultades con el seguimiento, allí de pronto funciona un poco al contrario en este comité, porque hacemos un seguimiento riguroso de todos los proyectos y hace que de repente sean un poco demorado el tiempo que se demoran los proyectos en el comité, dado que se le hace seguimiento a cada una de esas certificaciones y a cada uno de los conceptos y las incorporaciones que se le han solicitado al investigador. Entonces se puede allí sí tardar mucho, pero hacemos un seguimiento riguroso de ellos. Si una vez el investigador incorporó y ya el comité nuevamente sesionó y observó que sí están los conceptos allí, entonces le certifica el aval y ya sale el proyecto. Una tercera opción es que el proyecto tuviera observaciones de tipo ético importantes o de fondo importantes que impacten el proyecto o que puedan impactar al sujeto investigador y entonces de la investigación, y entonces lo que se hace es dar un concepto de no aprobado. Si es no aprobado, puede ir a una segunda lectura, máximo un proyecto puede estar 2 veces en lectura. Si pasa la segunda lectura todavía con observaciones, se da ya las características de no aprobado y no puede volver a pasar al comité. Si va para segunda lectura y se le devuelve al investigador, él hace los ajustes, inicia todo el proceso, pasa nuevamente por el comité y si ya están incorporados simplemente se le da el aval. En cuanto a los criterios éticos, entonces básicamente son evaluados en 3 méritos: el mérito científico y técnico, que me voy a detener en adelante, el mérito social y el mérito ético. Al mérito científico le vamos a valorar la justificación y utilidad del estudio, la coherencia interna, la vulnerabilidad, los criterios de inclusión y exclusión, el abordaje de los sujetos, los instrumentos, sesgos, análisis y manejo de la información. Todo esto está en un documento que el evaluador se le envía y es simplemente una guía, no es una lista de chequeo, es una guía que se le da al evaluador para que él sepa qué debe observar en el proyecto. En el mérito social se debe evaluar la protección de los derechos y bienestar de los participantes, balance riesgo-beneficio del proyecto, riesgos y compensación, incentivos,
crédito sobre el costo y financiación del estudio, formación académica del equipo investigador, y aquí me quiero detener un poco, dado que por supuesto que las investigaciones, por ser únicamente de la Facultad de Enfermería, son en relación en general al fenómeno relacionado con el cuidado, y tenemos proyectos de investigación que van desde estudiantes de pregrado hasta las maestrías y los doctorados. Entonces, a veces sí nos llegan proyectos que son importantes porque merecen ser estudiados, porque hay un vacío de conocimiento allí, pero que son presentados a veces por estudiantes de pregrado cuya formación todavía en investigación y en ética para la investigación todavía es precaria, es escasa, y muchas veces tenemos que devolver un proyecto y darles el no aprobado porque consideramos que la experticia del investigador, a pesar de tener un tutor allí que es el profesor, no es suficiente en la del estudiante para poder desarrollar la investigación. O en otras ocasiones lo que sugerimos es que haya un acompañamiento minucioso de un tercero, que sería el experto, que pudiera ser un psicólogo, un psiquiatra en algunas ocasiones, o profesores con formación en salud mental, dependiendo del tipo de investigación. Y el último sería la duración del estudio y la socialización de los resultados. Con respecto al mérito ético, vamos a observar los permisos, la protección a la intimidad y la confidencialidad, los principios de reciprocidad, la propiedad intelectual y las citas bibliográficas. Para dar cumplimiento a los objetivos del encuentro del día de hoy, me permití no solamente realizar una presentación acerca de cómo funcionamos nosotros, sino también qué debilidades tenemos en el proceso.